Hace unos días sentí algo en mi cuerpo, un par de semanas lo observé y me dije, acá hay algo para estudiar. Le presté atención, no la atención que la expectativa, sino lo que estaba persistiendo, ¿sí? Entonces decidí estudiarlo. En ese momento apareció algo que está presente en todos los seres humanos y los médicos también, lo que es el miedo, ¿sí? Todas las personas sentimos miedo a la muerte en algún momento. Y en ese momento me paré frente a frente delante de esta emoción, viviéndola, sintiéndola, pero no dejando que maneje mi experiencia. Y cómo la podía transitar, cómo la podía percibir. El miedo es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de protección, pero hay algo que cambia completamente la experiencia de vida. Es cómo percibimos el miedo. La percepción sobre las diferentes emociones que podemos llamarles negativas, pero que son parte de la vida. Lo importante está en cómo las percibimos, es decir, en cómo llevamos esa emoción al cuerpo, cómo la sentimos, ¿sí? Cómo la transitamos. Si dejamos que el miedo sea quien toma el control de todo lo que vamos a hacer en adelante, o si tomamos nosotros el control de esa emoción. La experimentamos, la sentimos y desde allí tomamos decisiones de acercación sobre los ciclos de la vida. La manera en que me habla el cuerpo para que yo pueda experimentar y aprender. Y desde allí poder mejorar mi experiencia saludable en la vida. Es decir, estas situaciones que a vista son complicadas para cualquier ser humano, la clave está en cómo nos paramos a experimentarla. Desde dónde te paras a percibir esa emoción. Desde el poder propio o desde poder dado hacia esa emoción que te va a llevar a hacer de todo. Decir, yo decido que esta situación no haga perderme, voy a decidir qué es mejor para mí y cómo lo voy a afrontar desde una mirada de paz, lo que está sucediendo, que como parte de la enseñanza de la vida, mirar a la muerte como algo final, sino como parte de la experiencia de vida de todas las personas. Cuando te atreves a experimentar una situación de un posible diagnóstico y la posibilidad también de la muerte, desde el poder propio de decir, esta experiencia que hoy cíclicamente me toca vivir, ¿sí? Porque vas a tener experiencias más agradables y otras no. En ese momento, vos sos quien dirigís tu vida, cómo la percibís, ¿sí? Desde el amor, desde la tranquilidad, desde el poder propio de tomar decisiones que te ayuden a pasar un momento difícil, o desde el miedo y el desempoderamiento de la persona te lleva a lugares donde te perdés a vos mismo, no tenés poder de decisión y le dejas el poder de qué es lo mejor para tu vida a la situación, cómo la estás percibiendo y muchas veces a terceros.
vivir una experiencia de dificultad desde una esencia de amor, nos cambia la percepción del miedo. Desde la experiencia propia y desde la experiencia de pacientes. No es lo mismo transitar un diagnóstico desde el miedo que toma control de la percepción de todo y el descontrol, y desde el miedo transitado, experimentado, tomando conciencia de que no es lo mejor para tu cuerpo fisiológicamente para que responda a cambiar esa situación, a vivirla desde otra percepción, no desde el pánico, sino desde la tranquilidad necesaria para transitar un proceso difícil, incluso la muerte. Vivir esa experiencia sin vivirla, observar cómo sería, hace también que vos puedas perderle el miedo a la muerte y no dejar de vivir la vida tal como es por el miedo a la muerte. Personas que han vivido con muchísimo miedo, miedo a un diagnóstico, miedo a un síntoma, miedo a un signo, o miedo a lo que escucho que podría tener, miedo a lo que leo que pueda tener, hace que te pierdas la verdadera vida porque percibís desde el miedo, y desde el miedo no solamente vas a crear una fisiología, tu cuerpo va a empezar a funcionar y a responder en base a esa emoción. La mejor manera de tomar control y que el miedo no te controle es experimentándolo, sintiéndolo, en el momento que se presente. Pararse, pensar en esa situación y sentirla incluso. Y ver que desde ahí vos podés experimentar también otras cosas y darte cuenta. La vida se debe sentir. La vida es una experiencia. Si vos vivís desde el miedo, tu vida va a ser una experiencia total del miedo. Ahora bien, si vos enfrentás el miedo, el amor, si podés experimentar ese amor que hay más allá y que es lo opuesto al miedo, empezar a transitar la vida desde el amor, es una emoción que no solamente ayuda a recuperar procesos de salud, tener un núcleo, gente que nos acompañe en esas situaciones difíciles, en esos ciclos de la vida. El amor es esa emoción de la cual decanta una vez que vos transitaste el miedo. Ya no te maneja el miedo, ya sabes que todo está hecho para tu bien, para tu enseñanza y todo es perfecto. Y ya es traspasar el miedo, esa emoción y transformarlo en amor. Y el amor no solamente como una vivencia propia, sino con las personas o con los afectos que vos te rodeás. Ese núcleo que es tan importante para la recuperación y para el sostén. Porque esos ciclos donde se presentan síntomas, signos de salud, diagnósticos, ¿sí? Es algo tan natural como la misma naturaleza. Momentos donde vos tengas que repararte, tomarte el tiempo para sembrar, ¿sí? Hábitos. En mi caso el estudio fue favorable y fue un proceso de aprendizaje y de siembra. Y decidí conscientemente transitarlo desde el amor. Sentir el miedo, lo transité, lo cambié hacia el amor, sabiendo que ese momento era un momento de aprendizaje. Si te está gustando este contenido de medicina consciente,
te invito a que sigas mi canal. Aquí abajo en la descripción te dejo el enlace para más contenido de medicina sin miedo, medicina de la creencia. Nos vemos. Porque la muerte no es el enemigo, el miedo no es el enemigo, es el recordatorio de que estamos vivos. Y preguntarnos, ¿y cómo estamos viviendo esta experiencia? ¿La estamos viviendo a pleno? ¿La estamos viviendo en bienestar? ¿La estamos viviendo en amor para permitir mantenernos sanos? La verdadera medicina no sea luchar contra el cuerpo y bombardear el cuerpo, sino aprender a escucharlo.